saludos para todos. Gracias a todos por estar aquí y participar nuevamente con nosotros un jueves más. Bueno, sí, tenemos a un amigo que lo hemos visto por muchos años, una vez al año, y una vez al año porque siempre nos encontramos con Daniel cuando hacemos escuelas de verano. Daniel es, como habíamos comentado, como bien comentabas tú, un capitán de bomberos, es una persona que conocemos hace mucho tiempo y que tiene mucho manejo del tema del área de rescate, de espacios confinados, todas estas cosas, más allá del tema bomberil, pues porque obviamente su profesión de base es esa, es oficial del Benemérito Cuerpo Bombero nunca puedo pronunciar se me hace complicado el tema allí, pero sin problema, vamos a escuchar a Daniel. Bueno, Daniel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo Bien, va bien, todo? gracias a Cuéntanos. ustedes. Gracias. Agradezco a Félix, a Asa, a Jesús ahí por el apoyo. Una persona que normalmente no vemos la parte técnica, sin embargo está detrás de esto y está al pendiente de que esto se desarrolle como debe ser. Por ahí veo a gente conocida, a Helio, a Tartaret. Gracias por acompañarme. Me estoy estrenando en este tipo de cosas a través de las redes. Yo normalmente son capacitaciones con grupo, frente a grupo. Hoy va a ser un poquito diferente. Así que si me ven titubear, pues ahí les agradezco su comprensión. ¿Sí? Capitán de bomberos retirado. Esa es la aclaración. Yo trabajé en el departamento de bomberos de mi ciudad. Fueron 23 años. Después estuve por ahí en Protección Civil del Estado. Y a partir de 2011, pues ya nos dedicamos a lo que es la parte de capacitación, elaboración de planes de contingencia, análisis de riesgos en las empresas y básicamente nos envolvemos, básicamente. Eh, lo del tema, está enfocado a una catástrofe que por ahí comentamos que se dio en el 84, que bueno, coincide con otra catástrofe, con otra tragedia que sucedió también en México, el terremoto perdón, fue el 85, el terremoto del 85, el 85 fue lo de Bhopal, pero no es tanto desarrollar el tema de lo que sucedió en Bhopal, sino los antecedentes que hubo anteriormente a la tragedia y que dieron por resultado el que esa catástrofe, esa tragedia tuviera esas dimensiones. Digo que todos estamos enterados de ello. Entonces, básicamente por ahí va la cosa con esto de la crónica de la catástrofe de Bhopal. Seguro, sin problema. Bueno, te comento que acabas de decir algo interesante al inicio. Estás con gente que te conoce, con gente que te aprecia. O sea, la sala, estamos como cuando nos sentamos en la escuela Mm, a hablar con los amigos o con los compañeros. O sea, que cualquier cosa que pueda suceder, que no va a suceder, porque obviamente todos sabemos que tú dominas lo vamos a ver normal, o sea, que sin problema. Yo pienso que estas son las cosas que nos permiten aparecer. De hecho, importante para la comunidad que está haciendo vida hoy día aquí. Daniel es uno de nuestros instructores que va a participar en la escuela que vamos a estar desarrollando Dios mediante, al igual que Tartaré y muchos que están aquí en el mes de agosto. De verdad que si lo quieren ver de manera presencial y disfrutar de lo que él es capaz de hacer y de decirnos, están invitados a que participen. Vamos a darte los privilegios para que compartas, Daniel, y vamos a comenzar con la presentación pues, esta tarde. Cualquier cosa, seguimos conversando en el camino. claro que sí, gracias. Aquí está. Cuando Disculpa, quiera puedes Félix. compartir, Daniel. El chat no está habilitado y disculpen la interrupción. Seguro, Helio, gracias. Siempre oportuno y tu apoyo. Bien, ahí está ya la pantalla de presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí, perfecto. Ok. Bien, pues ahí está la pantalla de presentación. Vemos ahí dos fotografías y al centro, pues donde está Bhopal, ubicado Bhopal. El punto que aparece por ahí rojo se supone que es el centro de Bhopal y hacia arriba está donde se instaló la planta de Union Carbide. Y bueno, creo que todas las tragedias nos dejan con algo siempre marcado que es característico propio de la tragedia. Y en la parte de arriba a la izquierda vemos la fotografía del niño que está semisepultado, que esa fotografía se hizo famosa y que es característica de esa tragedia. Y en la parte de abajo de la fotografía, otra fotografía
que también es parte de Bhopal, pero es de la otra tragedia que nosotros desconocemos de Bhopal, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hablar. Déjenme, permítame poner la siguiente diapositiva. Quiero empezar con esta frase, ese texto de la doctora Virginia García Costa, perdón. Ella es antropóloga y bueno, ella acuñó esa frase de los desastres. Se dice que deben ser estudiados como procesos que lentamente se construyen entre el curso de varios siglos o de algunos años. Esto apareció en un libro que ella editó y que bueno, cayó en mis manos y está relacionado con la tragedia o el desastre del huracán Paulina en octubre del 97. Este huracán impactó costas mexicanas, fue en el lado del Pacífico, específicamente entró en el estado de Oaxaca, y bueno, se dice que tuvo un comportamiento un poco errático, de tal forma que entró, salió y volvió a entrar, y ya impacta como tormenta tropical a la zona de Acapulco, y ahí fue donde causó un gran daño, con mayor razón en la parte alta de lo que le llaman el anfiteatro de Acapulco, es donde vivía o vive actualmente la gente de menos recursos y que trabajan en lo que es el puerto de Acapulco, y que bueno, creo que este lugar tiene resonancia mundial, es decir, mucha gente lo conoce a nivel internacional porque es una playa muy bonita. Yo en lo personal yo no lo conozco, pero bueno, es lo que se dice de Acapulco. ¿Qué sucedió en octubre del 97? Bueno, pues fue la misma tormenta tropical la que afectó, sobre todo en las partes altas de este anfiteatro, de esta parte alta de Acapulco. Mucha gente estaba viviendo en esa parte, insisto, la gente que daba los servicios a los turistas en Acapulco, y bueno, fue una de las mayores afectaciones y a las que menos atención se le puso después de que sucedió el desastre. Y en la parte de abajo vemos otra frase muy de protección civil. Habla de que los desastres se constituyen como procesos multicausales, siendo los fenómenos perturbadores una más de sus causas. Es decir, lo que realmente el detonante es el fenómeno perturbador como tal, pero la razón o por el motivo por el cual es mayormente dañino es lo que hubo antes de ello, y que es lo que vamos a analizar con esta presentación de Bhopal. Ahí vamos ahí la ubicación de Bhopal, es en la parte central de la India, fue en el estado de Madhya Pradesh. Una disculpa si no pronuncio correctamente el nombre, si alguien lo conoce. Yo la persona no sé cómo se pronuncia, creo que va por ahí. Y bueno, ¿por qué en la parte central de la India? Porque se pensaba que era un punto estratégico para distribuir el pesticida que se iba a fabricar ahí, tomando en cuenta que la India tiene una gran cantidad de personas que se dedican obviamente a la agricultura. Se habla de que 500 millones de habitantes se dedican a la agricultura, y fue por eso de que se pensó establecerse en ese punto, que es la parte central de la India. Allá por el 57, en 1957, se descubrió un producto, después de que hubo 3 años de investigaciones. Le llamaron inicialmente el 77, que después terminó en el SEBIN. Era un producto que o el SEBIN, no tiene por ahí el acento, un producto que iba a sustituir el DDT, que después de 40 años se comprobó que estaba siendo dañino para el medio ambiente y para las personas, para los humanos, vamos, en pocas palabras. Este producto se desarrolló en Virginia Occidental, una planta de Union Carbide. Ahí fue donde se desarrolló, y bueno, se pensó que importar ya a la fábrica a otro lugar, y obviamente pues escogieron la India. ¿Por qué motivo lo escogieron? No lo sabemos, quizás sea por lo de la gran cantidad de agricultores que tiene, pero bueno, era un producto que inicialmente, o ya como producto final, el 77 o el SEBIN, se consideraba que era económico, que era eficaz para matar a los bichos, a las plagas, y que era inocuo para los humanos. Este producto es la combinación de otros productos que insisto, eran peligrosos, como la monometilamina y el gas fosgeno,
que ya juntos daban como resultado el isocianato de metilo, y lo de MIC por sus siglas en inglés. Esta es la base para la producción del SEBI, y bueno, ya como tal, el isocianato de metilo pues es considerado como una sustancia muy inestable y muy peligrosa, en la que tienes que estar constantemente cuidando sus probables o posibles reacciones, dado que es así, que es muy reactiva. En el 67 se empezó a construir la planta en Bhopal, en una área que le llamaban la explanada negra, y se empezó a construir unas pequeñas instalaciones donde se iba nada más a formular el producto, es decir, iba a llegar ya el isocianato de metilo allá a ese lugar, ya se iba a combinar con otro producto, es el naftol, para dar como resultado una especie de sal. Habla en los libros, la bibliografía, de unas sustancias cristalinas, se combinaba con arena, y ya era el producto final como tal, el SEBI. ¿Sí? En 1980 se fabricaron los primeros litros de isocianato de metilo, después de todo un proceso de construcción de la planta, de ampliación de lo que ya había, de un tiempo en el que la gente de la India se fueron a entrenar a Virginia Occidental, donde les dieron principalmente la parte de seguridad, porque bueno, sabemos que el isocianato de metilo es extremadamente peligroso. ¿Sí? Algunos eventos precursores, bueno, ahí tenemos ahí los años 70, como sucedió en otras partes, especialmente también en mi país, fueron años donde gran cantidad de personas emigraron a las grandes ciudades buscando pues una mejora económica, buscando un trabajo que les permitiera subsistir, puesto que en sus áreas de origen problemas con el campo, problemas con los programas de gobierno en las que no les apoyaban adecuadamente. Entonces eso los obligaba a buscar otros horizontes para poder trabajar y poder vivir. Eso fue lo que sucedió con los habitantes originarios de la India, que le llamaban los adivasis. Era gente muy trabajadora, uno sabe que es gente muy trabajadora, que hacían cualquier cosa, y bueno, aparte obviamente es un grupo de personas muy explotados y muy marginados. Esas personas, según la bibliografía que consulté, emigraron, llegaron a la ciudad de Bhopal, obviamente en el tren, y bueno, la parte más cercana a la estación del ferrocarril eran lugares como el que vemos en la fotografía, lugares donde pasa el ferrocarril, y bueno, sabemos que son áreas que, bueno, al menos en mi país, se consideran como áreas federales donde no deben asentarse grupos humanos, sino que las personas se asientan, son considerados como lugares de riesgo. Y bueno, ahí se instalaron en tres barrios que se mencionan en la presentación: el Oria, el Chola y el Jai Prakash Nagar. Una disculpa si no se pronuncia así. Y que bueno, que sabemos que se sentaban en zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo que tenemos en México? Bueno, pues sabemos que no se deben asentar en 15 metros de las vías del ferrocarril hacia los extremos. Es considerado como zona federal, al menos acá en México. Lo mismo con los arroyos, lo mismo con las líneas de alta tensión. No se pueden ocupar para instalar por ahí viviendas. Esto se considera como zonas de riesgo. En el 72 se empieza a construir ya la Union Carbide, después de que fue diseñada allá en Virginia Occidental. Se diseñó la planta, y bueno, empezó a construirse, y se puede decir que ahí empezó el proceso de contaminación del agua, porque en el proceso pues, ya utilizaban algunos productos que los vertían en algunas fosas no preparadas, no especiales para contener productos peligrosos. Y bueno, esto ya llegó por ahí la explosión del isocianato de metilo. Eso lo tenemos como eventos precursores del desastre. Bueno, y lo de la contaminación del agua, que era lo que estuvieron ahí vertiendo, pues metales pesados como el mercurio, cromo, cobre, níquel, plomo, cloroformo, tetacloruro de carbono y benzoico. Lo que nos dedicamos a esto, sabemos que son productos extremadamente peligrosos. Esto empezó a provocar enfermedades genéticas en la gente que consumía el agua. Como sabemos, al ser un área de riesgo, pues no estaba contemplada en el desarrollo urbano de las ciudades, y no tenían servicios básicos. Ellos tomaban agua de pozos que tenían por ahí, y bueno, que ya salía el agua contaminada,
y les empezó a provocar este tipo de problemas. En el caso de las mujeres, pues trastornos propios como las menstruaciones con tiempo muy prolongados y la menopausia a edades muy tempranas. Eso es lo que le estaba provocando, y bueno, que hasta la fecha tienen estos problemas porque esa área nunca ha sido descontaminada. Ya lo que es propiamente el accidente, esto sucedió en el 84, 2 de diciembre del 84. Una disculpa, yo mencioné lo de otro accidente en México, coincidió con la explosión de San Juan Ixhuatepec, que tiene cierta relación en cuanto a cómo se fue formando o cómo se dio este accidente. En este año, bueno, ya a finales de ese año, ya la planta ya estaba parada, quiere decir que ya no había muchas maniobras de producción, había gente que no estaba haciendo nada, la disciplina se relajó en cuanto a la seguridad, y bueno, eso fue lo que dio como resultado todo el accidente que vamos a analizar. A las 20 horas se hicieron algunos trabajos de mantenimiento. Ese mantenimiento consistía únicamente en lavar las tuberías que estaban por ahí en los sistemas, y que bueno, unas de ellas iban a dar finalmente al tanque de isocianato de metilo. En este proceso se les dio únicamente la lista de válvulas que debían cerrar, obviamente, y que entre ellas estaba la principal, que valga la pena mencionar, esta válvula principal estaba en un lugar de difícil acceso a una altura de 3 metros, no se puede llegar fácilmente a ella. La persona que hizo el movimiento no se quedó completamente seguro de que había cerrado bien esa válvula, y bueno, sabemos de la importancia de que esa válvula estuviera bien cerrada, porque con eso iba a evitar que entrara agua al tanque de isocianato de metilo, ¿sí? Y lo que vemos enseguida es una frase que es textual del libro. La puse como tal porque, bueno, en ese proceso se tenían que cerrar tenían que abrir unos purgadores de la tubería que estaba siendo lavada. Eran 4 purgadores, inicialmente 2 de ellos empezó a salir el agua, un tercero hubo problemas, después de que lo revisaron, empezó a salir el agua, pero el agua del cuarto purgador nunca salió. Y entonces la frase o el comentario que hizo la persona es que si el agua no sale por el purgador, tiene que ir a otro sitio, y bueno, finalmente ese sitio fue el tanque de isocianato de metilo, que en ese proceso arrastró desechos metálicos que se fueron generando en esa tubería, porque bueno, esa tubería ya al final se estaba utilizando tuberías normales, cuando debían ser tuberías de acero inoxidable. Entonces arrastró desechos metálicos, cristales de cloruro de sodio y otras impurezas, y eso provocó que hubiera una reacción exotérmica cuando entró al tanque. Entró al tanque y bueno, terminó haciendo reacción y saliendo por las válvulas de alivio del tanque. Bueno, sabemos que el isocianato de metilo, por sus siglas en inglés, es una mezcla de gas fosgeno y de monometilamina. Y bueno, esos gases por separado pues son gases extremadamente peligrosos. El gas fosgeno tiene antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, lo que le llamaron la Guerra Química, Primera Guerra Mundial, perdón, la Guerra Química, donde algunos ejércitos utilizaron el gas fosgeno para dañar a los enemigos. La cisterna que estoy involucrado estaba con el número 610, E610, y inicialmente estaba marcando una presión de 2 libras por pulgada cuadrada, y de repente subió a 55, que era 2 veces la presión máxima de trabajo. Y ahí en la parte de abajo puse la hora del té, que es una tradición que se les quedó a las hindúes y que se les dejaron los ingleses. Entonces ellos, respetuosos de esa hora, fueron a tomarse el té, y bueno, se olvidaron de que el agua estaba entrando a la cisterna, porque realmente pues se pensó que toda el agua iba a salir por esos 2, 3 purgadores que estaban en operación. Hubo violaciones al reglamento que ellos mismos elaboraron. Recordar que esta gente que estaba en la parte de seguridad fueron entrenados, fueron 6 meses entrenados en Virginia Occidental, en la planta de Union Carbide, y bueno, ellos mismos diseñaron estos reglamentos. Y uno de los reglamentos, una de las violaciones fue precisamente el que los sistemas de seguridad de los tanques de isocianato de metilo se eliminaron. De los que mencionan la bibliografía consultada, pues es un sistema de enfriamiento en base a gas freón. Se eliminó también la torre de descontaminación. Es una torre que
tenía por ahí sosa cáustica y que servía para inertizar los escapes eventuales de isocenato de metilo, ¿sí? Había en la parte superior también un mechero que quemaba esos restos que iban saliendo, en caso de que los hubiera, y también las alarmas sonoras también fueron eliminadas, fueron apagadas. La cisterna involucrada fue la 610, que estaba llena, es decir, tenía 42 toneladas de isocianato de metilo, y se considera que era una violación del reglamento, puesto que esa cisterna no debería estar llena, ¿sí? La E611 contenía 20 toneladas, y la E19 tenía una tonelada, es decir, no había ninguna cisterna vacía para, en caso de que alguna de ellas estuviera en problemas, poder transferir o poder trasvasar el líquido de esa cisterna que tenía problemas a la vacía. Esa otra de las violaciones al reglamento. Otra más, el isocianato de metilo tenía 36 días de no ser analizado. Sabemos que es una sustancia muy, muy reactiva y tiene que estar analizándose la composición periódicamente. El circuito de transmisión de la cisterna 610 estaba defectuoso, y otra válvula de dióxido de carbono, o el CO2, también estaba defectuosa. El CO2 se utilizaba para concienciar la transferencia del isocianato de metilo a la zona de preparación. Entonces, esa válvula defectuosa permitió que se fugara ese dióxido de carbono, y a final de cuentas no quedara no sirviera para transferir el líquido al área de producción, ¿sí? Y finalmente los sartenes. Los sartenes los conocen así de forma coloquial, y sirven en la industria cuando se va a hacer algún mantenimiento en las tuberías. Se colocan esas placas que se atornillan nuevamente a la tubería e impiden que pase el agua o pase cualquier otro producto a zonas donde no deba llegar. Esos sartenes tampoco los colocaron. Ya la emergencia, bueno, la torre de descontaminación estaba obviamente fuera de servicio. La reacción se dio, o la fuga del isonato de metilo se dio por las válvulas de seguridad. La cisterna aguantó perfectamente la presión, no estaba diseñada para esa presión, pero bueno, la aguantó. El indicador de viento, que todos conocemos como manga de viento o como calcetín, no sé cómo lo conozcan ustedes, no, es un indicador de viento. Estaba instalado nada más al interior. Al exterior no había ningún indicador de viento, y aparte la gente no sabía el significado del viento, ni sabía qué tenía que hacer en caso de una emergencia. Cuando ya no fue posible controlar la acción de la cisterna, se dio la orden de evacuación. Fueron aproximadamente 120 personas las que evacuaron, las que estaban trabajando ahí. Las incineradoras obviamente pues estaban fuera de servicio, y la persona que estaba a cargo de las maniobras de control mandó llamar a los bomberos para que con las mangueras trataran de dispersar la nube de isocianato de metilo. El isocianato de metilo es reactivo cuando está en un área confinada. Cuando está en un área abierta, se inertiza con agua, pero las mangueras contra incendio, pues no llegaba el chorro hasta donde salía los chorros de isocianato de metilo. Era aproximadamente una torre de 40 metros. ¿Sí? Fue otra de las errores en cuanto a la atención de la emergencia. Ahí las consecuencias inmediatas. La primera víctima, relata el libro que tengo en mis manos, se dio a la 1:30 y coincidió con la muerte de un toro que le llamaban toro nandí. Ustedes saben que en la India las vacas son sagradas y se mueven para todos lados, y bueno, el toro llegó frente a donde estaba la casa de la familia, una de las familias que habitaban los barrios, y lo vieron caer prácticamente en el lugar. Y ellos ya percibían el olor, al que, bueno, sí estaban en cierta forma familiarizados, al olor del isocianato de metilo, que bueno, sabemos que una vez que se descompone el isocianato, uno de los compuestos es el ácido cianhídrico, que inhibe la transportación del oxígeno al cerebro, y eso, pues, la gente muere. Causa, dependiendo de la concentración, causa ceguera, la garganta se contrae, contracciones del tórax, no se puede hablar, hay un vómito espumoso mezclado con sangre, edema pulmonar. Esto nos da realmente una idea de lo que se vio esa noche, y cómo salía la desesperación en la gente con todas estas consecuencias derivadas de la inhalación del isocianato de metilo y los gases en los que se descompuso.
zumbidos, palpitaciones, vértigo, síncope y ataques de tos. Esto es el isocianato de metilo. Ahí tenemos el número de identificación ante la ONU. Ya todos sabemos que todos los materiales peligrosos tienen un número de identificación, le corresponde a este producto, el 2480. Está clasificado como líquido altamente inflamable y tóxico, y que se puede quemar bajo virtualmente cualquier condición de temperatura ambiente. Vapor es más pesado que el aire. Eso significa que una vez que sale del contenedor, va a nivel de piso, y todo lo que encuentra a ese nivel, pues obviamente va a sufrir las consecuencias, ¿sí? Reacciona de forma violenta al contacto con el agua. Insisto, esto es en lugares encerrados, lugares en abierto, la inertiza, y reacciona con metales como el zinc, el hierro, el estaño, cobre y otras sales y metales. Descomposición química puede producir cianuro de hidrógeno, que sabemos que es extremadamente peligroso. Y uno de los olores característicos, o de las características del isonato, es que huele a col hervida. No sé cómo le llaman ustedes. En México nosotros le llamamos repollo. Más se conoce también como col hervida. Las repercusiones en la salud: altas concentraciones puede causar dolor de cabeza, náuseas, vómito, tos, dificultad para respirar, incremento de las secreciones, dolor torácico, edema pulmonar, de la laringe, bronquios y espasmos, y finalmente la muerte. Y en la parte de abajo vemos el sistema de identificación de la norma 704, que ya está en desuso, y al lado derecho vemos el sistema de identificación del sistema globalmente armonizado. Entonces, bueno, es uno de los que tiene mayores pictogramas en ellos, por lo peligroso del producto. Este accidente se considera como de baja probabilidad y de consecuencias extremadamente graves. ¿Por qué lo decimos? Porque durante 6 años se estuvieron trasladando isocianato de metilo del puerto de Bombay a Bhopal, en una distancia aproximadamente en 850 kilómetros. Y bueno, estuvieron trasladando continuamente un mínimo de 32 toneles o tambos, que equivale a 640 litros de isocianato de metilo. Y bueno, entre los datos que viene en la hoja de datos de seguridad es que el MIC a 30 grados centígrados entra en ebullición, y esas toneles que se transportaban, pues eran en vehículos que obviamente no estaban acondicionados, no estaban refrigerados, ¿sí? Tenían que atravesar por caminos donde había carretas tiradas por bueyes, elefantes, carricoches, de todo tipo de vehículos, y en esas condiciones transportaban el isocianato de metilo, y con el grado de peligrosidad que ya sabemos. Lo que se hacía era que antes de entrar a las ciudades, esas unidades, 2 camiones eran los que transportaban, pedían el apoyo de la policía para que fueran escoltados. Y bueno, pues la gente nada más se quedaba extrañada viendo los vehículos que pasaban escoltados por la policía, pero realmente no sabían lo que transportaban estos vehículos. Bien, pues esto fue lo que causó el accidente. Se considera la catástrofe humana, sanitaria, química y medioambiental más grave del siglo XX. Nada más en el primer día hubo 3,000 personas que fallecieron, 8,000 personas fallecieron en la primera semana, y habla ahí de 15 o 20,000 personas que murieron posteriormente, y bueno, que hicieron 500,000 personas las afectadas. Y en la parte de abajo también 2 fotografías son características de este evento, de esta catástrofe. Aparentemente la fotografía de la izquierda es los patios del hospital Hamidian, donde se concentró una gran cantidad de cadáveres. Y bueno, la fotografía de la derecha habla ahí hay una persona, una dama con un bebito también. Hay una fotografía que únicamente encontré la referencia, no encontré la fotografía, me hubiera gustado tenerla, de una dama que tenía en sus brazos a un bebé. La dama ya estaba muerta, el bebé estaba vivo, y el bebé intentaba chupar ahí del pezón de la mamá. No encontraba esa fotografía. Yo creo que debe ser una de las fotografías más representativas, aparte de la que vimos al inicio, y que bueno, habla del efecto que tuvo esta gran catástrofe. ¿Qué medidas o qué hubiera sido suficiente para reducir el desastre? Pues el hecho de que se hubiera instalado ese cono de viento
al exterior. Insisto, había un cono de viento que estaba al interior, pero nada más la gente que estaba, los trabajadores conocían qué era lo que señalaba. Si este cono de viento se hubiera instalado en el exterior, donde la gente de los barrios la viera y supiera el significado, hubieran sabido a qué dirección evacuar el área para no verse mayormente afectados por la contaminación del isótopo de metilo. Había alarmas al interior, pero la gente las escuchaba y no sabían el significado, no sabían si era una alarma únicamente para la gente que estaba trabajando al interior de la empresa. Y bueno, este tipo de alarmas, si hubiera estado al exterior, hubiera alertado a la gente de los barrios y hubieran podido evacuar en cuanto inició el evento. Pero la parte más importante y lo que le faltó fue la información, porque la gente realmente no conocía exactamente qué era lo que se estaba produciendo, ni mucho menos conocía con qué productos se estaban fabricando ese polvillo que ellos definían como para matar bichitos, ¿sí? Sí, sabemos que el producto final era inerte para los humanos, pero los elementos con los que se fabricaba ese producto pues eran extremadamente peligrosos, como ya lo vimos. Lo vemos que el monometilamina por sí solo es muy peligroso, fosgeno igual, los 4 componentes que dan como resultado final el SEBIN eran extremadamente peligrosos. Yo creo que eso fue lo que faltó. Mencionamos también que este producto se estaba importando o exportando más bien de Virginia Occidental, donde estaba instalada una planta. Bueno, ahora ya tiene otra razón social, ya no existe como tal. La gente que estaba en los alrededores sí tenía toda esa información, les hicieron llegar por medio de folletos, sabían que en caso de una emergencia, en caso de que detectaran la presencia del isonato de metilo, ¿sí? Sintonizaran la radio o vieran la televisión en algunos canales para que les dieran más información de qué es lo que debían hacer. Y bueno, de las medidas principales era que se encerraran en sus casas y se sellaran todas las aberturas que pudiera haber en sus casas. Entonces eso hubiera ayudado para reducir la magnitud del desastre, ¿no? Otros factores de riesgo, bueno, mencionamos también lo de las tribus originarias que fueron abandonadas, los gobiernos no las apoyan, a veces van los gobiernos y bueno, les implementan algunos programas tendientes a que la gente aprenda a producir sus mismos alimentos, a trabajar sus propias tierras, pero esos programas obviamente pues no hubo el buen resultado que se esperaba, y eso obligaba a las tribus originarias a emigrar a las grandes ciudades. La planta se instaló a aproximadamente 3 kilómetros del centro de la ciudad de Bhopal. Es una violación también. Es uno de los gobiernos como constructores de los riesgos. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, basta nada más analizar los grandes desastres y vamos a dar cuenta de que los gobiernos poco a poco van construyendo esos desastres. El gobierno inicialmente autorizó a que se produjeran 2,000 toneladas de SEBIN anuales, que eran suficientes para cubrir todas las necesidades de la India. Sin embargo, ahí se empezaron a fabricar, finalmente se autorizaron 5,000 toneladas de SEBIN, ¿sí? El gobierno no investigó los componentes del SEBIN, ya hablamos de ellos, que eran sustancias extremadamente peligrosas. Permitió la concentración humana junto a las empresas, derivado de que esa gente pues no tenía dónde ubicarse, no tenía acceso a recursos para comprar tierras o ubicarse en otros lugares. Entonces por eso invadían esas zonas de riesgo, ¿sí? Había relaciones de conveniencia con la empresa, la gente de gobierno con ellos. La empresa, cuando llegó al lugar, ayudó a que se equipara en buena medida el hospital de Hamidia. Y bueno, a un costado del hospital de Hamidia pues se estableció también el Medical College para la preparación ahí de la gente, de los médicos. Otra cosa que el gobierno ignoró en el 82, un periodista de nombre Rajkumar Kiswani se dio cuenta de cómo se iban degradando la parte de seguridad de las empresas. Supo de varios accidentes que hubo al interior de las empresas en las que hubo personas que fueron intoxicadas, grupos de 25 personas, una persona que murió porque le cayó producto en
en su ropa, aun cuando tenía una máscara que tenían en su cara, al entrar a descontaminarse, se retiró demasiado rápido esa mascarilla de seguridad e inhaló los vapores de ese producto, del gas fosgeno, y eso terminó por matarlo. Entonces esta persona se dio cuenta de esos accidentes y empezó a escribir y mandar cartas directamente a los primeros ministros del Estado, a lo que no hubo respuesta. En el proceso del accidente, la gente intentó irse de cualquier forma, se iban a uno de carricoches, de autos, de todo tipo de vehículos. Y bueno, cuando estaban haciendo esa evacuación, el gobierno trató de impedirla, porque un mes más tarde se iban a llevar a cabo elecciones y sabía que esas personas que estaban sentadas ahí, pues eran votos seguros. Las otras cisternas, las 611 y las 619, bueno, a los días siguientes sabían que todavía tenían isocianato de metilo y habría que pensar en qué hacer con ese isocianato para que no se presentara nuevamente ese otro accidente. Entonces ya el gobierno empezó a hacer los preparativos para que ese isocianato de metilo que aún estaba dentro de las cisternas se utilizara. Y bueno, hubo que trabajar en la empresa para rehabilitarla y poder seguirla haciendo operativa. Y bueno, ya una vez que ya este isocianato de metilo se utilizó, ya se dio el proceso de cierre. En este proceso de utilizar el isocianato, le llamaron la Operación Fe, porque bueno, ponían toda su fe en que las cosas no se iban a salir de control y no iban a provocar una nueva catástrofe con ese isocianato de metilo. Está bien interesante y voy a hacer un alto contigo aquí, Daniel, mientras haces la próxima lámina, porque fíjate que algo que llama poderosamente la atención en una crónica anunciada, como bien comentas tú, es que la literatura habla de 11 kilómetros de separación, o sea, de distancia previa para este tipo de construcciones, si hay un derramo de emergencia, y estaban a 3 kilómetros, o sea, estaban extremadamente cerca del área poblada. Eso llama mucho la atención, o sea, que o no lo verificaron o simplemente lo obviaron y siguieron adelante con eso. Yo creo que lo obviaron o no quisieron ver ese riesgo. En sí, estos barrios estaban pegados prácticamente a la planta, a la fábrica, y bueno, a corta distancia, probablemente estaba la estación de ferrocarril, que ya sabemos que los ferrocarriles indios siempre van llenos de gente, entonces toda esa zona estaba llena de gente, y bueno, también ahí lo que propició o lo que motivó que esto se hiciera más grave, pues fue también la dirección del viento, que estaba precisamente en dirección a la estación del ferrocarril y posteriormente a la parte de la zona centro de la ciudad. ¿Sí? Así es. Sí. Bien, al inicio, cuando se diseñó la planta, se invirtió una gran cantidad de dinero en el diseño de esa planta, y donde incluía todos los dispositivos de seguridad que en ese tiempo había, pero dispositivos que al final de cuentas no fueron instalados. Es decir, no se instalaron muchos dispositivos de seguridad. Se hablaba de un dispensario médico muy bien equipado, de bomberos entrenados en el combate de incendios, entrenados en el manejo de emergencias con estos productos, en equipos de respiración, en sistemas fijos de contraincendio, pero realmente nunca fueron instalados. ¿Por qué se diseñaron en plano y no se instalaron? Porque había una cierta cantidad de dinero para ese proyecto. Entonces lo que interesaba era que realmente todo ese dinero se gastara, aunque finalmente de cuentas no se instalaran esos materiales, ¿sí? Bueno, ahí está lo de las 5,000 toneladas de SEBIN anuales que finalmente les autorizaron a la empresa, que no es el SEBIN en sí, sino los productos que se utilizan para elaborarlo, lo de los mayor riesgo. ¿Por qué instalaron ahí? Porque era un lugar con abundancia de recursos. La empresa buscaba instalarse en un lugar con suficiente agua, con energía eléctrica, con vías de comunicación, con un aeropuerto cercano. Entonces todo eso estaba cercano a ese punto. Por eso fue que se instalaron en ese lugar. No había esos planes de emergencia comunitarios que actualmente ya las normas le piden a las empresas que se involucre a las comunidades. Lo vemos aquí en México, pero que bueno, esto al final de cuentas queda nada más en una norma que finalmente no se cumple. Hubo intentos de
de preparar esos planes internos de protección civil en los que se involucraran las comunidades, pero hubo renuencia del gobierno a aceptarlo, porque pensaban que eso iba a hacer que la gente se fuera del lugar o se asustaran y se fueran del lugar, y bueno, el gobierno significaba para ellos votos, ¿sí? Empezaron a reducir los gastos de funcionamiento, que incluyó también, como ya lo comentamos, la parte de seguridad. Hubo también algunos estudios para ver lo del envenenamiento del agua, que la gente se dio cuenta. ¿Por qué? Porque los abrevaderos donde tomaban agua las vacas estaba ya contaminada y fueron los primeros que murieron. Ya se dieron cuenta de ese envenenamiento del agua, se hicieron los estudios, se les prometió que algo se iba a hacer, al final de cuentas no se hizo nada, y bueno, el envenenamiento pues ahí sigue. Hubo despido del personal especializado, ese personal que se fue a entrenar inicialmente a Estados Unidos y que traían la seguridad, que la tenían prácticamente bien clara, fueron despedidos y fueron reemplazados por otras personas que no tenían esa preparación, ese convencimiento por la seguridad. Otra cosa más, que los manuales estaban escritos en idioma inglés, y la gente que se quedó a sustituir a esas personas que fueron entrenados inicialmente en seguridad en Estados Unidos no sabían hablar el inglés, no lo sabían leer, y eso causó también confusión. Y bueno, todo fue también en la parte de lo de la degradación de tal instalaciones. Todas las fueron válvulas que no se cambiaban, o que se cambiaban debía cambiarse cada 6 meses, se cambiaban cada año. Las tuberías igual fueron sustituidas por tuberías de uso normal. Entonces eso fue lo que permitió la degradación de las instalaciones. Más de la empresa como constructora de riesgos. Gran cantidad de esos manómetros pues estaban dañados, que eran importantes para saber principalmente lo de las cisternas. Estaban dañados, no estaban funcionando. Se pidió que se instalaran sistemas ciegos contra incendio en las áreas críticas. Nunca se instalaron esos sistemas. Inicialmente había varias personas, 8 personas que estaban constantemente revisando los manómetros de todas las instalaciones. Ya después se redujo a una sola persona, y era la que revisaba esos 70 manómetros. La empresa pues obviamente estaba parada, y tenían las cantidades de MIC que ya mencionamos. El servicio médico de la Union Carbide también fue sustituido por una persona que no tenía experiencia y no conocía nada del isocianato de metilo. Tenía 8 meses de trabajar en la empresa y no había atendido ningún accidente grave. ¿Por qué? Porque la empresa pues estaba parada. Las hojas de datos de seguridad que todos conocemos que debe haber en todas las empresas, al entrar a las empresas, el área de seguridad, el área de vigilancia, no se disponía de ellas. Y dato importante, no se incluyó que el tiosulfato de sodio era un producto que podía revertir los efectos del isocianato de metilo en las personas. Al llegar los primeros cadáveres al servicio médico forense, se pusieron a trabajar con ellos, y bueno, se dieron cuenta de una vez que lo revisaron de que el envenenamiento era por el isocianato de metilo. Eso, como sucedió durante la noche, las personas que estaban a cargo de las operaciones, el personal médico, trató de buscar información en la empresa, no le dieron la información. Se comunicaron a la Organización Mundial de la Salud en Suiza, se comunicaron a México, pero por la diferencia de horario pues no pudieron atenderlos. Entonces, bueno, esos fueron los problemas que se enfrentaron ya en el proceso de la emergencia, ¿sí? Otro de los factores que fue decisivo en cuanto a la gravedad del accidente, ya lo comentamos, fue la dirección del viento. El viento estaba soplando en dirección hacia el centro de la ciudad, pasando obviamente por la estación del ferrocarril. Ahí lo vemos en la diapositiva. Y bueno, que era un viento, habla de que era un viento suave que desplazaba la nube tóxica a baja velocidad. Y bueno, a baja velocidad pues la concentración, la gente está resultando más afectada. Esa fecha precisamente la consideraban en la India como fechas bendecidas o benditas por los astros, y son fechas que muchas parejas decidieron unirse en matrimonio, y eso hacía que muchas personas fueran a las celebraciones. Subiera gran cantidad de gente pues prácticamente de fiesta. Había un conclave anual también de oración que
que concentró también a muchas personas en la ciudad. Yo aquí me lo imagino como acá en México las peregrinaciones al santuario de la Virgen de Guadalupe, que hace que haya unas altas concentraciones de gente, algo me imagino yo con este evento anual de oración. También estaba llevando a cabo un evento poético-cultural, y bueno, también se considera también por ser el primer domingo de Adviento, que es una fecha que es significativa para los católicos, también ayuda a que mucha gente se congregara en la ciudad. ¿Sigues ahí, Félix, que ya no te veo? Ya te vi. ¿Ahí sigues, Félix? Sí, claro, te estoy escuchando. Perdón, es que hay un momento que no te vi. Ajá. Bien, ahí está lo de los gobiernos, que insisto, son los grandes creadores de riesgo. Nada más es analizar los factores que se fueron dando o que se van dando antes de los grandes desastres, y nos cuenta que sí, efectivamente, en esa opinión muy personal, es decir, los gobiernos son creadores de esos riesgos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente tenemos que conocer más, ¿sí? Es decir, utilizar el conocimiento como escudo. Y bueno, en esto los instructores que formamos o que estamos trabajando en esta área, somos un eslabón entre la gente que tiene poco conocimiento de esto y los que nosotros tenemos un poquito más. Entonces, transmitamos esos conocimientos a esa gente para que sea más preventivo, para que vea la parte de seguridad más en serio, y bueno, trabajen en los análisis de riesgos, que ya sabemos que también donde hay miseria, donde hay precariedad, siempre hay esa vulnerabilidad. Y en la parte de abajo vemos dos fotografías, una de ellas, una casa invadiendo un arroyo. Es común verlo aquí en México, pero no nada más con la gente pobre vemos ese tipo de detalles, sino también con la gente rica. A la derecha vemos toda una residencia también instalada en un arroyo, que no deben ser. Los arroyos, al menos en mi país, están considerados como propiedad federal y no se debe construir en ellos absolutamente nada, y sobre todo también respetar ciertas distancias de las márgenes hacia afuera. Es una de las enseñanzas que nos dejan. Y bueno, para finalizar, esta frase en algún lado la vi, me gustó para terminar. Ahí habla de que los creadores del riesgo deben ser capaces de controlarlo o eliminarlo, y ya sabemos que el gobierno no es capaz de ahí. Por lo tanto, nosotros somos parte importante si no controlar el riesgo o eliminarlo, si ser parte de una solución a esos problemas o esos accidentes que eventualmente pueda crear el gobierno. Es todo lo que tengo. Espero que les haya gustado, que les haya dado algo de conocimiento, pero sobre todo que les haya picado para tratar de buscar más información de esos accidentes y sobre todo de las causas que los propician. No es precisamente el detonante nada más, sino lo que hay detrás, lo que hace que se cree esa vulnerabilidad, ese riesgo. ¿Sí? Sin más ni más, pues les agradezco su atención. No, excelente, Daniel. Y fíjate que es bien interesante, y creo que todos los que están en la sala van a coincidir con esto, que cuando uno revisa después en el tiempo, hoy por hoy se escucha mucho esto de que, bueno, que liberaron los reportes, permitieron que la gente pudiera documentarse o informarse de qué fue lo que exactamente sucedió en X situación. Nos damos cuenta de que mucho de lo que sucede es culpa del ser humano, o sea, es culpa del hombre. No tiene que ver con la naturaleza ni con la complejidad o la peligrosidad de las sustancias que nosotros seamos capaces de fabricar o elaborar. Todo tiene que ver con que nosotros violamos procesos, obviamos controles, redujimos el tema de evaluación y control, la supervisión. Fíjate que tú comentabas algo interesante, que en el principio invirtieron muchísimo dinero para la creación de este proyecto, prepararon a personal, o sea, enviaron a gente a otros países, a Estados Unidos, a entrenarse, a calificarse, a prepararse, y después simplemente los despidieron y colocaron personas que probablemente ganaban mucho menos, tenían definitivamente menos información, menos pericia, y muy probablemente no sabían ni siquiera qué hacer porque no se prepararon para trabajar con ese tipo de sustancias, porque entiendo que era una actividad novedosa, porque ese era el sitio adecuado por el agua, por la iluminación, por la energía, o sea, por todo lo que, por los recursos naturales que ahí estaban. Pero no así
por la gente que no sabía lo que tenía que hacer. Entonces, es bien interesante cuando vemos al tiempo, pues lamentablemente lo vemos en el tiempo o al tiempo, cuando estas cosas pasan, porque hablamos de que murió mucha gente de manera injusta, pues, o sea, que ninguna muerte es justa hoy por hoy en el mundo, pero si a alguien hay que cargarle el peso de esas muertes, definitivamente es a ese el que hay que cargárselo, o sea, al que de una forma u otra o vio o se limitó a no hacer lo correcto o a violentar un proceso de seguridad. Ayer hablaba o participaba en una sesión con Helio, que está aquí en la sala, y hablaban un poquito de la historia de la seguridad y lo que se hace antes y lo que hacemos ahora en términos de nombre. Y al final del camino no concluye que todo esto tiene que ver con cultura, o sea, con que nosotros estemos realmente preparados o calificados o adoctrinados, como querramos decirle, en el tema que nos está ocupando, que es preservar la vida de la gente y darle un espacio de trabajo seguro para ir un poquito en onda con lo que estábamos hablando ayer. No sé si alguna persona tiene algún comentario que quiera hacer con relación a lo que acaba de comentarnos Daniel. Están los micrófonos abiertos para todos ustedes. Helio, por favor, adelante. Buenas tardes, ¿no? En primer lugar, felicitar nuevamente a ASA por la gran iniciativa, por estos webinars, por compartir información. Y bueno, más que algún comentario, pregunta, quería saludar al compañero Romo y felicitarlo por atreverse a salir de la zona de confort, innovar, experimentar. Y bueno, precisamente este es el nuevo status quo, la nueva modalidad y nos permite acercarnos por estas plataformas. Felicitaciones. Y bueno, que sigan los éxitos, que esta sea la primera de muchas otras. Dale, Elio, muchas gracias. Sí, así es, Helio. Esta es la nueva normalidad, como decimos hoy día, y obviamente tenemos que permitir que grupos emergentes o personas, que en el caso de Daniel, él no es ningún grupo emergente, Daniel tiene mucho tiempo haciendo lo que hace, solo que está incursionando en el mundo del formato online, pero es una persona que tiene muchísima formación y calidad de trabajo. Es bien Elio interesante. Elio lo sabe y creo que va por ahí su felicitación. Elio sabe que yo no soy muy experto en el manejo de este tipo de medios. Se le hice por ahí el comentario, entonces yo creo que viene por ahí el comentario de él, cosa que le agradezco, ¿sí? Cosa que le agradezco, porque si no nos atrevemos a hacer esto, nos vamos a quedar estancados, si no vamos a salir de este estancamiento. Sí, así es. No, definitivamente tienes toda la razón. Si alguna persona tiene algún comentario, algo que decir con relación o alguna pregunta, como les comenté al inicio, están abiertos los espacios para que podamos conversar con Daniel de manera directa. Creo que todos, bueno, que al final la explicación estuvo muy clara, o sea, muy puntual y eso es interesante. O sea, y eso es lo propio de este sistema. O sea, Claro. esto es una estructura, un espacio, un canal que lo buscamos o lo predestinamos para con información concreta, o sea, que el adulto aprendiz o la persona que se una. Y aquí tenemos, levantó la mano, dice Galaxy S10, no vemos quién es la persona, pero igual puede abrir su Hola micrófono. Feli, Larry, ¿cómo estás? Larry, ¿cómo estás tú, hermano? Bienvenido. Estás del otro lado del Bien, mundo. sí, sí. Pues antes que nada, felicitarlos por la iniciativa, como bien lo decía Helio, y bien interesante, digamos, el tema que abordó Daniel, refrescándonos conocimientos, buscando, digamos, las causas de los problemas que se generaron en ese evento en particular, pero que por supuesto se pueden extrapolar a muchos otros eventos. Y me llamaba mucho la atención de su presentación tan explícita y tan clara, que él abordaba un tema en donde para el procedimiento de limpieza, en este caso de unas tuberías determinadas, se, se hacía el cierre de válvulas, de algunas válvulas o algo por el estilo, ¿no? Y que evidentemente el tener un chequeo preciso de las válvulas que se deben abrir o se deben cerrar es sin duda alguna un dato importante dentro de lo que es ese procedimiento en particular. ¿Y por qué lo menciono?
porque, bueno, hoy día en mi lugar de trabajo, eso de abrir y cerrar válvulas es algo cotidiano, pero es un proceso que lo hace una persona, lo revisa otra persona y lo chequea una tercera persona. Y aparte de eso, pues existe un sistema de etiquetaje predeterminado de uso interno, que si tú consigues una válvula, por ejemplo, con una etiqueta de un color X, sabes si la puedes manipular o no la puedes manipular. Y digamos que eso, simplemente todos estos mecanismos lo que tratan de hacer es prevenir el error humano como tal, ¿sabes? Es decir, nadie se atreve a tocar una válvula sabiendo que no está capacitado, que no tiene digamos, las autorizaciones necesarias y que además de eso, pues también maneja un código de etiquetas que sabe que si tiene una etiqueta de color rojo, eso no lo va a tocar en su vida porque sabe que está prohibido, prohibidísimo. Porque digamos que todos estos mecanismos de prevención del error, pienso yo, se aplican sobre todo en industrias que tienen la capacidad de generar un daño importante a los seres humanos, al medio ambiente en general. Entonces, pues, de verdad que muchas gracias por tu participación, tu opinión, tu exposición y por, digamos, traernos más luces sobre todo lo que implican los riesgos en este caso y de los mecanismos que podemos abordar para evitarlos, para prevenirlos y para, por supuesto, hacer que hecatombes del tamaño del evento que tú comentaste no ocurran, porque sin duda alguna siguen ocurriendo cosas, a lo mejor con menos intensidad, pero sigue muriendo gente. Y ya con que una persona haya fallecido, ya digamos que lo hemos hecho mal. Harry, definitivamente coincido con con toda tu disertación, pero estoy completamente de acuerdo con lo último. El que simplemente una persona muera o se lesione implica que no lo estamos haciendo bien. De verdad que sí. Daniel, ¿algún comentario con relación a lo que te dice Larry? Larry es un compañero venezolano que vive en España, para conocimiento de todos, y hagámosle la cuña a Larry. Él trabaja en una empresa de energía nuclear en España. O sea que está bien interesante el comentario viniendo de parte de él. Ese es otro desastre que pensamos que se está fraguando aquí en México. Aquí en México tenemos Laguna Verde, un lugar donde se genera energía eléctrica a partir de instalaciones nucleares. Ya hay varios eventos que han sido reportados de errores, de fallas, de paros, varias cosas que están siendo reportadas, y pensamos que esto a corto, mediano plazo va a haber un problema de ese tipo aquí en México. Esperamos que no suceda, pero por las condiciones en las que están las cosas, siento que no va a pasar mucho sin que tengamos un evento de esa naturaleza. Ojalá nunca sea. Sí, es la parte nuclear. Dios permite que no pase, pero Alonso, adelante, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Hola, buenas tardes, Costa Rica, todavía 4:30 de la tarde. Saludos desde acá. De verdad que aprovechar todos los conocimientos nunca está de más, y con gente que verdaderamente conoce el tema es de aprovecharlo realmente. En el caso de Costa Rica tuvimos, bueno, ya somos parte del protocolo de Montreal. Me imagino que tal vez lo han escuchado, donde fue la eliminación pues gradual para prevenir un poco el uso del bromuro de metilo, el cual está también bastante presente en muchos agroquímicos, que bueno, como bien se sabe, Costa Rica tiene grandes áreas de producciones y generó pues problemas bastante grandes, ¿verdad? En especial afectación a la humanidad. Y gracias a Dios ya somos parte de este protocolo de Montreal, y se ha logrado pues eliminar parte de los ejemplos que nos expuso el compañero. De verdad, muchísimas gracias y saludos desde por acá. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, si alguna persona más quiere hacer algún comentario, si no tenemos más comentarios por el momento, damos gracias a todos, por supuesto, por la participación, por la audiencia, por la asistencia. Recuérdense, tenemos a Zetablay que quiere también comentar, disculpa, no sabemos quién es, pero que dice, que tiene la mano levantada. ZTE,
No, yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan, no? No, la persona no ha aperturado su micrófono. No, señor, negativo. Sí, levantó la mano, pero no abrió el micrófono. Vamos a hacer una petición de apertura de micrófono, a ver si la logra ejecutar para escuchar al amigo que tenga alguna duda allí. Sí, mientras el compañero apertura el micrófono, si por favor todos pueden encender sus cámaras para que tomemos una gráfica del grupo, de los que están presentes, manera de documentar y dejar siempre evidenciado que estuvimos, que participamos, que vinimos. No, está mejor la foto que tengo de perfil. Elio y su cosa. Elio nunca le gusta aparecer. Don Félix, otra consulta, perdón que interrumpa. Sin problema, dígame. Gracias. No pude realizarlo el trámite para recibir el certificado, entonces para ver cómo lo manejamos. Y también lo del carnet de ASA, no sé si lo podremos hablar por acá o algo, si ya está vencido, habrá que hacer trámite de volverlo a reactivar. No, yo te llamo en lo que terminemos y te digo cómo vamos a hacer allí, sin problema. Oye, lo bueno es que la gente abre su micrófono, que uno le ve las ¿Verdad? caras. Pero tú no quieres abrir el tuyo, tú no quieres que te vean. No tengo cámara aquí. Saludos a Guadarrama, a Juan Reyes. Oye, Larry, que lo escuché por ahí, no lo veo. Katy Por ahí Miguel. está Felipe Cheque también, que lo vi temprano, no lo veo ahorita. Comandante Tartaré. Ok. Bueno, perfecto, amigos. Gracias a todos por participar. Jesús, te cedo el ciclo para ir cerrando y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, Félix, muchísimas gracias y gracias a Daniel por esta exposición, bueno, de un evento tan lamentable, tan catastrófico, tal cual como el título lo comenta, pero bueno, que se pudo haber evitado, ¿no? Me apego al comentario que Félix decía hace unos minutos, que cualquier muerte es lamentable, pero muertes tan por tanto descuido, ¿no? Digámoslo de alguna manera, que definitivamente no se puede dejar pasar bajo la mesa y que estos incidentes, ojalá nunca más tengamos la desdicha, ¿no? de ver o vivir algo por el estilo. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias, agradecido, ¿verdad? Con Daniel por esa exposición y por supuesto con todos los que estuvieron acá acompañándonos en una sesión más de ASA Webinar. Vamos a repasar acá un tantito, les tenemos allí la revista, ¿no? De lo que es la asociación o la revista del Comité Internacional de la Asociación de Bomberos y Jefe de Bomberos de Texas, ya, perdón, ya disponible para que la puedan descargar a través de nuestro sitio web. Pueden ir por allí y enseguida van a encontrar tanto este como todos los ejemplares anteriores. Si es que no tienen alguno, pues pueden darse la tarea allí de descargar el que deseen para que se enteren, ¿no? De todo lo que contiene la revista, artículos muy interesantes de personajes afines o ligados, bien ligados a lo que es el mundo de la respuesta de emergencias, que con mucho gusto, bueno, dieron su aporte para la edición de este octavo volumen de la revista del Comité Internacional de SFMA. Así que bueno, vamos a repasar ya por último nuestras redes sociales antes de despedirnos. Como les comentaba al principio, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, @asahse, nuestro sitio web asainternacional.com. Tienen ahí nuestro canal de YouTube, donde va a quedar grabada esta sesión para que puedan compartirla y verla más tardecito. Y nuestro correo electrónico info@asahse.com, donde con gusto estaremos recibiendo todas sus inquietudes, dudas, peticiones, solicitudes, lo que gusten comentarnos por ahí, que siempre nos enriquecen. Por ahí en el chat les dejamos ya o el enlace para nuestra encuesta de satisfacción para que nos dejen su opinión acerca de este evento. De verdad, para nosotros un gran placer haberlos tenido por acá y bueno, esperamos verlos ya en la próxima sesión. Nos despedimos entonces con nuestro video institucional de quiénes somos y qué hacemos y un fuerte abrazo para todos. Síganse cuidando, que todavía hay pandemia en la calle, así que no nos descuidemos porque es bien importante permanecer, ¿no? Seguir, continuar con nuestras tareas, con nuestras obligaciones, con el cuidado de la familia y eso es importante para no contagiarse. Así que bueno, fuerte abrazo, ese es nuestro deseo y nos vemos la semana que viene en el próximo ASA Webinar. Chao, chao.